Auspician a La Vanguardia Online, Estudio Arte Nazca, productora audiovisual. Fundación Igualdad y Libertad, revista Sociedad Futura, revista digital con contenidos de historia y política socialista. IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje. Lideresas Unidas de Abya Yala, organización política de derechos humanos, arte y cultura de Mujeres Unidas de América. Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Puyucagua. Agrupación política y artística, el Ágora de los Murciélagos, biblioteca virtual esotérica donde tenés toda la información oculta a tu alcance. Consultas al tarot de manera virtual o presencial al 11 76 44 96 70. Verónica, tarotista profesional, está auspiciando en La Vanguardia Online. ¡Qué coqueta! Indumentario original diseñada por Gaby Golub en Cava. Podés consultar sus redes a través de Instagram y Facebook. ¡Qué coqueta! De Gaby Golub. Service, servicio técnico de heladeras y lavarropas familiares. Atención al 011 15 31 87 87 37. Presupuesto sin cargo a domicilio. Academia de Taekwondo en el Club San Telmo. Clases presenciales anti-COVID. Burbujas de 40 minutos. Medición de temperatura, barbijos y alcohol en gel. Trabajo a distancia y espacio abierto. Lunes, miércoles y jueves. Infantiles 17:30 a 18:30 horas. Juveniles y adultos 18:30 a 19:30 horas. Sede social Perú 1362. Club Atlético San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El WhatsApp 11 54 76 79 71. www.academiataekwondo.com.ar. Pedí tu lugar. Virtual Educativa, Centro de Innovación Educativa y Pedagógica. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Noelia, ¿cómo te va? Hola, Noelia, ¿cómo estás? Perdón, Ricardo, que no cumplí mi palabra de ayer, pero bueno, acá mi compañera está con algunos, con unas sensaciones extrañas. La palabra era estar en el estudio, pero ya estaremos en el estudio. Sí. Vamos a volver y ser millones. Con la nueva novedad de La Vanguardia, ¿no? Que por distintas razones, etcétera, nuestro conductor del programa es Pablo Álvarez. Una felicitación. Y el rol de acá quien está va a ser un columnista especializado en política internacional y nacional, pero vamos a seguir acá firme, pero tenés la conducción de este programa. Felicitaciones, Pablo Álvarez. ¿Cómo es eso? Supongo que es una broma esto. ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué me tira la pelota? A mí porque juega como Messi, juega como Messi. Estamos. Paré. Mirá que ya terminó el programa Bote a Tierra, así que. A ver. Seguimos como siempre. No. Sigamos como estamos, que estamos bien. Sigamos como empezamos. Esto es así siempre. No me vaya, no escape no escape de su responsabilidad. Si quiere, tómese unos días, pero no. La audiencia está preguntando de qué hablamos, pero simplemente que estamos trabajando mucho y estamos yendo para adelante. La gran producción, gracias a la gran producción que tiene Pablo y la colaboración y la fuerza y las ganas y empuje que están llevando nuestros compañeros, ¿no? La compañera Verónica, que también está con la chispa mediática, en programas conjuntos que incluso vamos a preparar una secuencia especial ahora para mayo, el 26 y 27 de mayo. Vamos a hacer un ciclo sobre masonería y revolución de mayo, en el cual un jueves voy a estar yo participando en la chispa mediática, haciendo como una introducción
y al otro día va a estar otro profesor especializado en el tema, en La Vanguardia Online. Así que va a ser un doblete, un 2x1 o un 2x2 va a ser tipo tango. El 26 y el 27 de mayo. Exacto, o sea, con capítulos va a ser a ver si sale bien y yo creo que va a Ah, salir bueno, lindo en una evocación a pensar la Revolución de Mayo. Y, y en ese marco también en las raíces otro punto que podemos trabajar es claramente, te saben que la ley 1420 fue impulsada, desarrollada, organizada y lograda quizás por una logia que se llamaba la 1420, ¿no? Formada por masones, que impulsó el laicismo en la educación, pero además la universalización de la educación básica en ese momento. Y fue una ardua lucha de conquistas y de trabajo lograr una concepción en la cual la educación es lo prioritario, ¿no? Y eh, este marco que introduzco así, para vincularlo con lo que vamos a ver más adelante, tiene que ver con lo que pasó ayer en la legislatura, porque parte de lo que fue una conquista del estatuto docente, tiene muchos años para la Ciudad de Buenos Aires, garantiza ciertos marcos de derechos para los docentes, las y los docentes, ha sido reformado en la Ciudad de Buenos Aires, siempre hubo un esquema, un intento de modificar las posibilidades y los alcances que tiene el cuerpo docente en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó en su momento con la desestructuración de los profesorados y la formación de la UNICABA, ¿no? Que también tuvo un punto crítico, y ayer se vuelve a avasallar con la reforma del estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dentro de un ratito va a estar entrando Marcelo Creta al programa y vamos a charlar con él la reflexión sobre esta situación, pero tenemos presente que en su momento la 1420 fue superada por la Ley Federal de Educación. No sé si recuerdan que esa ley fue rechazada con una movilización inmensa en 1992. La recuerdo porque eran cuadras y cuadras que pasaban. Yo estaba en la columna de la Federación Universitaria de Buenos Aires en Corrientes y Callao, ¿no? Que ahí iniciaba, que algo histórico, así como en la Laica o Libre de 1958, una de las columnas las encabezó Riciere Frondizi, el rector de la Universidad de Buenos Aires. La columna de la Universidad de Buenos Aires la encabezaba el mismo rector, Oscar Shuberov, acompañada del vicerrector Atilio Borón en ese momento. Pero se veía pasar cuadras y cuadras y cuadras de un espectro inmenso de la comunidad educativa, que rechazó esa ley, que después fue represada por la Ley Nacional de Educación, la actual, la vigente 2006, que se dio me sale en portugués, ciertos patamares, ciertos índices Ujú. de inversión educativa, que como objetivo tener mínimo el 6% del PBI como inversión educativa. Bueno, objetivos que se empezaron a alcanzar durante el 2010-2015. No obstante, después se cambia también esa tendencia durante la gestión de Mauricio Macri, y bueno, está pendiente, tuvo una crisis profunda con la pandemia, la educación, que podemos reflexionar qué pasó, porque tuvo un rol importante de lo que tuvo que asumir el proceso educativo, ¿no? La educación tiene un rol importante desde muchas aristas, no solamente de educar y fortalecer la ciudadanía, sino también en la contención social que tiene la escuela. Ahí hay un pedagogo que se llama Pinó en Argentina, que dice a veces a la escuela se le pide mucho más de lo que realmente la escuela fue preparada. Y es más, él dice, reflexiona como interesante, creo que se llama Ricardo Pinó, después lo puedo googlear el nombre, pero eh, la, la escuela pública es criticada, bastardeada, etcétera, y además se dice fracasó la escuela pública. Sin embargo, terminamos recurriendo siempre a ella, porque es un espacio que permite conocernos, articularnos, formarnos, darnos nuestras experiencias y
además las contenciones, se notó mucho en la pandemia lo que significaba, ¿no? Que nuestros hijas y hijos e hijes estén las horas que están en la escuela, a veces, vale, mi hijo de 8 horas, ¿no? Supongo que los hijos de ustedes también, y el tiempo que pasan allí es un tiempo que a veces uno no llega a comprender el impacto que tiene en nuestras vidas, ¿no? De lo que es la escuela y las posibilidades que da esta formación. Y en ese sentido, me parece que la escuela pública es un espacio, la escuela pública y la estatal, ¿no? De gestión estatal también, como se dice, porque también en cierta eh, hipocresía se robó hasta esa idea, ¿no? Porque se habla que escuela pública es también la de gestión privada, y la verdad, en cierta medida, yo soy crítico a entenderla y comprenderla de la misma manera, ¿no? Porque hay ciertas cosas que la gestión privada no garantiza o no da como marco de experiencia respecto a la gestión pública. Pero bueno, sí, esto es un poco los inicios. No sé si quieren introducir o comentar algo también sobre la Sí, educación. una cosita, hay como un acople doble, como que estás vos y tu voz en delay. Ahí se... A ver, No sé si me escuchan. Se ahí escucha ustedes me bien. escuchan mejor. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien a Ricardo. No, Ah, no. bueno. Bueno, Melo, Y lo también que... me... Sí. Ah, ahora ya sé lo que fue, perdonen, fue un error mío que prendí el Facebook para replicar el programa, disculpen. Bueno, lo que estabas diciendo, Ricardo, como siempre, como nuestro director, nuestro espíritu de la vanguardia online, eh, la parte histórica de todo lo que ha hecho el laicismo, la educación realmente de punta para darnos a la patria, a la fundación de esta patria, de la República Argentina, la educación laica y gratuita y de excelencia que siempre lo ha sido. Da mucho dolor, y perdón que sea tan polémica porque vos has dado una visión académica, histórica, y yo voy a ser polémica. Da mucho dolor ver cómo año tras año, inclusive en la puerta de la escuela, desde la ministra que hoy ocupa en la ciudad, hasta a ciertas madres y padres, decir en la puerta que están hartos de cómo son las maestras, encima con categorías sexistas, ¿no es cierto? Las maestras, y que está re bien, que hay que de alguna manera leccionarlos. Da dolor porque, como bien dijiste, nuestra maestra, la maestra que tenía a la nena Ágata en la pandemia en cuarto y quinto, perdió a su madre de COVID, se enfermó su padre y ella también. Y fue muy desgastante, pero aún así se sumó turno mañana, turno tarde de la escuela Lugones Escardó, nuestra escuela querida, que la verdad aplaudo a todo su equipo docente en sumarse al paro de ayer, porque es un absoluto retroceso, o ni siquiera un retroceso, es un recorte, es una medida neoliberal, es sentar las bases para hacer una reforma laboral neoliberal nuevamente en nuestro país, tras que hay una crisis, y tal vez la gente que gobierna la ciudad cree que va a llegar a la presidencia y entonces está mandando con todo. Lamentablemente tiene un apoyo que no es por mucha diferencia, porque fueron 4 o 5 votos esa mayoría que lograron, pero lo peor de todo es que cuando ya habían logrado la votación a favor y todos se ensañaron, sacaron, la policía corrió las rejas, y esto me lo contaron testigos que estuvieron ahí, que trabajan en los edificios aledaños a la legislatura, corrieron las vallas y empezaron a reprimir a los docentes que estaban en paz, manifestándose y haciendo un reclamo justo. Bueno, aquí esto es lo que... Ahí está Marcelo Creta. Que es un actor directo de esta situación. ¿Cómo está Marcelo Creta? Es
referente, secretario universitario de UTCT, la Unión de Trabajadores del Estado, y la Central Trabajadora de la República Argentina, Trabajadores de la Educación, perdón, de la República Argentina. Mi dislexia está complicada, colega Creta. Buenas noches, ¿cómo andan a todas y todos? Gracias por invitarme acá al programa. Estábamos charlando y introduciendo la importancia que tiene la educación en Argentina. Yo comentaba un poco sobre la legislación, con lo que fue la 1420, un retroceso en lo que fue la ley federal y una reconquista quizás con la Ley Nacional de Educación, pero justamente uno de los baluartes que se había conquistado es que no avanzar en los años 90 sobre ciertos derechos conquistados, entre ellos el estatuto docente, ¿no? Y creo que la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad se ensañó en desestructurar ciertas conquistas que tenían. Lo hizo con los profesorados, con la formación de la UNICABA, y ahora lo está haciendo con esta nueva reforma del estatuto docente, ¿no? Y encima con un sistema que allá, bueno, le decíamos, no se le pega a los docentes, una regla básica que superó el gobierno de la ciudad, y nosotros desde aquí lo estamos repudiando. Bueno, Ricardo, esto es una lógica que se viene dando lamentablemente. El PRO, desde que viene gobernando la capital, ha tenido una lógica de modificación de las reglamentaciones, lo que el neoliberalismo en los años 90 no pudo hacer con el estatuto, sí con la ley de educación superior, sí con la ley federal de educación, la cual retrocedió, como bien vos decías, con la ley nacional de educación en la década pasada, donde se pudo recuperar los derechos laborales, los derechos educativos. En el marco de la ciudad, lamentablemente, el gobierno en primero de Macri y ahora de Larreta plantea de hace muchos años, o intentó, y lo hizo, a partir de la modificación del Estatuto del Docente con las juntas de clasificación docente. Recuerden también en esa época cuando se votó por un muy poco margen esa modificación, y yo diría con la traición de algún legislador que planteaba posiciones distintas y sobre la hora dio vuelta su voto, claramente una modificación sustancial a lo que fue el Estatuto del Docente Nacional y de la ciudad, que es el del cual deriva el de la ciudad, de la Junta de Clasificación. ¿Qué importancia tenía esto? Era un sistema donde las juntas eran votadas democráticamente, un sistema que se instaló a la vuelta de la democracia por el entonces gobierno en ese momento del radicalismo, de Zaguer, y después lo continuó Suárez Lastra, donde las juntas de clasificación planteaban un sistema democrático a los evaluadores. Se votaba por el conjunto de la docencia y el Poder Ejecutivo también ponía miembros, pero de esa manera se transparentaba y después se armaban los listados para que los docentes accedan. Exacto, eso querías que aclares, ¿no? Para la audiencia, que estas juntas lo que elaboran es el orden de mérito de cada docente, y los cargos, la forma de acceder a los cargos docentes es por estricto orden de mérito. Exactamente, y eso se anuló hace unos años con la promesa de que eso iba a democratizarse y que iba a plantearse. El Poder Ejecutivo no cumplió de ninguna manera, después cambió el gobierno hacia Larreta, también plantearon que de esa manera se iba a hacer una titularización y concursos. Por eso la ley que salió esta semana también planteaba la titularización. Nosotros venimos reclamando la estabilidad laboral de muchos de nuestros docentes, porque entendemos que los docentes que entran al gobierno de la ciudad entran bajo estrictas normas de mérito, digamos, ¿no? Que es el estatuto del docente con los listados y las juntas que habíamos planteado. Bueno, quedó trunco eso, no avanzó en el sistema de junta como tenía que avanzar, quedó a media escala, y también se planteó, con los años no hubo estabilidad ni concurso, y por lo tanto generó la inestabilidad de miles de docentes. Bueno, en este proceso, como bien decías, esa fue su primera avanzada hacia el estatuto. Después se creó la UNICABA, como bien planteaba, mi cargo es el secretario universitario, Buenos Aires tuvimos un protagonismo, donde también usaron la mayoría automática de la legislatura, pero lamentablemente, como todo sistema, una universidad nueva en una ciudad o en un distrito es motivo de festejo. Abrir universidad pública o escuela pública para todos en todo sistema educativo es un motivo de ese festejo. Lamentablemente, en esta ciudad no se puede transformar en un festejo porque la forma o el objetivo político que había atrás de esto no era generar más educación superior para los ciudadanos de la ciudad o de toda la Argentina, sino era ir sobre los profesorados que han tenido una tradición histórica en
en la capital federal, pero también en la Argentina, de formadores de docentes, ¿no? Como eran los profesorados de los normales y todos los profesorados superiores. Lamentablemente, lo primero que hizo el gobierno en ese momento fue avanzar sobre esos profesorados en vez de tener un sistema universitario que generara carreras nuevas, de las cuales en la capital federal tenemos la Universidad de Buenos Aires, tenemos la UTN, tenemos un montón de universidades públicas y privadas que ya dan una oferta educativa. Bueno, complementar esa oferta educativa y complementar el sistema terciario de formación docente en un sistema universitario de formación docente. O sea, era complementar esos profesorados con el sistema universitario, no ir a destruir los sistemas de formación docente que eran los profesorados para enmascarar una intención política, la verdad, no era el objetivo de la mejora de la formación. Y digo esto desde la experiencia, porque tanto por distintos colores políticos, pero han hecho experiencia muy buena en el caso de Entre Ríos o Córdoba. A mí me tocó asesorar a la nueva Universidad de Córdoba, provincial, no la nacional, sino la provincial, y hizo una complementación docente entre los profesorados y el sistema universitario. Lo mismo pasó en Entre Ríos, y son todos de distintos signos políticos, digo con esto para que no quede enmarcado en lo que hoy comúnmente planteamos la grieta. Y han sido exitosos, por eso digo, es un problema de una concepción ideológica y política que están planteando desde la educación en la ciudad. Nosotros esto lo advertimos, conversamos con el Poder Ejecutivo, fuimos actores con todo el sistema educativo, tanto de estudiantes, docentes, profesores, de todo el sistema de educación superior, y bueno, no fuimos escuchados lamentablemente, y digo esto porque hay un variopinto bastante interesante en el sistema de educación superior con distintos posicionamientos ideológicos y políticos, y todos coincidieron que este sistema no iba a funcionar. De hecho, no funcionó. Bueno, no agotado eso, después vino el intento de plantear la escuela del futuro, y en este último tiempo en pandemia se planteó el tema de plantear también la educación financiera hecha en las escuelas, pero por organismos privados en vez de por la escuela pública. Bueno, todos los intentos siempre son en desmedro de lo público, digamos, ¿no? Esto lamentablemente es la política que se viene enfrentando. Y ahora aparece esta última modificación, donde se intenta plantear la carrera horizontal bajo un lema que nosotros respaldamos, pero la verdad que cuando uno ve la letra fina de la ley, no se llega a ninguna planteo horizontal de mejora de la carrera, sobre todo a nivel primario, que era lo que se discutía, el maestro coordinador o el maestro especialista, sino es plantear, no lo quiero decir peyorativamente, pero es plantear un empleado del mes, digamos, ¿no? Como si fuera un McDonald's, donde hay una pequeña cifra de aumento salarial y le siguen dando más funciones a los maestros. No es que ese maestro mejora en la escala de sus funciones, sino que y además lo plantean para las zonas más del sur de la ciudad de Buenos Aires, que son las que más déficit de profesores y maestros tienen. Y tiene que ver con que no hay inversión educativa, no es que los maestros no quieren trabajar en eso, sino que las condiciones edilicias, la cantidad de alumnos por grado, genera que uno tome en otro colegio, y esa es la cuestión de fondo que hay que modificar. Nosotros hablamos estuvimos Marcelo, presentes. Vamos a hacer un pequeño corte y ahí le damos de lleno a analizar qué es el impacto del proyecto de la reta en la ciudad. Bueno, parece? muy bien. Dos minutitos. Vale. Esta es La Vanguardia Online. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y a través de la página web www.lavanguardiaonline.com.ar. Mandanos tus comentarios, fotos, videos y lo que vos quieras compartir con nosotros. Estaremos aquí reflexionando la política actual. La Vanguardia Online.
Estamos al aire nuevamente. ¿Ese Sí. tema de quién era? ¿De quién era? De Star Cluster, Super Dreams, Star Cluster, Deep Trance se Bien. llama. Sí, es una Relajante cosa. el tema para lo que estamos tratando. Tenemos en la audiencia, Ana Barral nos está escuchando, nos está viendo por Radio Caput en el Facebook, está saludando, te mando un gran saludo, Marcelo dice. Así que... Un abrazo para una gran rectora del Colegio Carlos Pellegrini. Bueno, ahí estábamos de lleno al tema de Marras de ayer, ¿no? Un poco los puntos, 3-4 puntos centrales que quiere modificar la reta que nos estabas exponiendo. Sí, en ese marco, ahora este nuevo intento o la modificación lamentable que se hizo el día de ayer fue, concretamente, nosotros hemos planteado esa oposición no a la carrera horizontal, sino a la forma en que se está haciendo en este momento con esos cargos, y como intercambio se planteó la titularización de varios sectores de lo que no se había cumplido hacía 10 años y la promesa cuando fue la modificación de la Junta de Clasificación. La verdad que la titularización fue incompleta, no fue para todo el sistema, no fue para todos los sistemas de primario, inicial, secundario, superior, bueno, quedó incompleto, socioeducativo, un montón de áreas que no han alcanzado la titularización en conjunto, ¿no? Como debería ser en el sistema, porque ¿qué generaba esa junta y qué generaba todo esto? Es que al entrar por antecedente puedan ser estabilizados. Y la verdad que los trabajadores necesitan su estabilidad laboral, al igual que lo necesitan en todos los sistemas educativos y estatales, digamos, ¿no? Más cuando nosotros defendemos la entrada por estos listados, ¿no? Y por los concursos, no con este sistema que no sabemos bien, porque la reglamentación no está establecida, de cómo va a ser el acceso a estos nuevos cargos que se hacen. Si va a ser un sistema del dedo político o un sistema de mérito, como planteamos desde el Estatuto del Docente, ¿no? Esa es la cuestión de fondo. Y lo más tremendo y lamentable fue la jornada de ayer, porque la verdad que nos hicimos presentes, nos movilizamos los docentes de toda la capital, de los distintos sindicatos, de los distintos sectores, y la verdad que hubo una represión lamentable en la puerta de la legislatura, cuando era una movilización pacífica. Me quiero solidarizar con un compañero nuestro, Jorge Godoy, que fue agredido por la policía con gases lacrimógenos, como habrán visto en algunos de los videos que salieron en los medios de comunicación. Nuestro compañero en ese momento tuvo graves problemas en los ojos y por suerte, y gracias a Dios, está muy bien. Le mando un saludo y nuestra solidaridad. Y la verdad que esa no es la forma de tratar a la docencia, sino el diálogo. Hemos intentado el diálogo todo este tiempo, fuimos a todas las reuniones de comisiones, nos reunimos con todos los legisladores. Cada vez que íbamos a alguna de estas reuniones de asesores, había valla, policía, infantería. Digo, en vez de usar esos recursos para cuidar la seguridad de la ciudad, la ponen en la puerta de la legislatura para impedir que los docentes se puedan expresar o para reprimir. La verdad que es lamentable y esto no tiene que ser el mensaje que tiene que tener esta ley. Lo recuerdo casi, yo cuando como era dirigente estudiantil, entrábamos a la discusión del Ministerio de la Ley de Educación Superior. Recuerdo una vez, afuera parecía todo tranquilo. Vos entras al ministerio, no sabés lo que era, parapetrados las fuerzas de seguridad ahí adentro, era impresionante. Acá ni siquiera es discreta, es totalmente expuesta. No, Ricardo, te digo, fue lamentable y se lo manifestamos a los legisladores, porque le decíamos, nuestra intención es la del diálogo, estamos dispuestos a discutir las condiciones, estamos dispuestos a abrir la negociación de los estatutos. La verdad que nosotros tenemos una política que venimos planteando. Yo también soy el paritario nacional de la CETERA para el sistema universitario y tenemos que lograr lo que se logró a nivel nacional, digamos, ¿no? En el 2015, generar un convenio colectivo de trabajo para los docentes de la ciudad y un convenio colectivo nacional. Esa es la gran deuda con los trabajadores de la educación en la Argentina, ¿no? ¿Cómo sería la diferencia de que ser un estatuto respecto a un convenio colectivo? ¿Y cómo se está negociando ahora temas salariales? Estamos en plena discusión de esa actualidad. Sé que es un momento también clave porque el sector educativo tuvo un fuerte impacto durante la pandemia y una reivindicación ahora del rol que se tiene es muy importante, y especialmente en términos salariales. Bueno, el otro punto de ayer en la medida de fuerza con el paro y la movilización fue el pedido de la apertura de la mesa salarial y la paritaria. También quiero ver y marcar la diferencia de lo que pasó ayer, ¿no? Nosotros en el sistema
preuniversitario, universitario de la capital, estábamos también haciendo el paro, y a las 8 de la noche el gobierno nacional nos convocó, después de la medida de fuerza, a una mesa de apertura de paritarias el día 24, o sea, a reabrir la mesa salarial. En cambio, el gobierno de la ciudad hasta este momento no ha convocado a ninguna mesa salarial. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya el día lunes dio un aumento del 60% para todos los trabajadores docentes, estatales, judiciales, y este gobierno todavía no lo ha hecho en la capital federal. Nosotros seguimos manteniendo esa discusión, creemos que hoy la inflación que se publicó hoy, más la del mes pasado, ha superado todos los índices que se han negociado, y todos nuestros convenios tenían cláusula de monitoreo, por lo que estamos exigiendo que se abra ese monitoreo y se cumpla con que los trabajadores por lo menos empaten o superen en algunos puntos la inflación, porque todos los años venimos corriendo atrás de la inflación, y la verdad que en el salario del docente eso es muy grave, porque uno mira los índices de inflación, pero cuando ve las canastas de alimento, de vestimenta, de transporte, es mayor al 6% del INDEC, por lo tanto hay una lesión cada vez más grande. Tenemos compañeros que están por debajo de la línea de pobreza dentro del sector docente, por lo tanto nosotros con urgencia exigimos la apertura y el cumplimiento de la cláusula de monitoreo. Y con respecto a las condiciones, vuelvo a repetir lo del convenio colectivo. Nosotros creemos la diferencia que vos me preguntabas entre estatuto y convenio es muy clara. El estatuto es una ley o una reglamentación que se hace desde un poder legislativo y avalado y reglamentado por el poder ejecutivo. El convenio es la verdadera democracia de los trabajadores. El convenio colectivo plantea en igual de condiciones a los trabajadores organizados en sus sindicatos con el poder ejecutivo. Y eso se negocia las condiciones en base a que haya acuerdo. Una vez que hay acuerdo, se firma ese convenio y tiene rango de ley. Bueno, la gran deuda, todos los sectores privados y muchos sectores, por ejemplo, los bancarios, los camioneros, los metalúrgicos, los panaderos, bueno, casi todos los sectores privados tienen convenios colectivos. Y muchos sectores estatales también. De hecho, yo fui parte, conjuntamente con nuestra federación y otras federaciones universitarias, planteamos la necesidad durante 20 años de lucha, y después lo logramos en el 2015 el convenio universitario nacional. Bueno, lo mismo estamos reclamando. Hay provincias que tienen el sistema educativo con convenios, no todas, son pocas, pero el caso de la Ciudad de Buenos Aires es uno. Bueno, esta situación de violencia, de no consulta, si existiera un convenio, beneficiaría a los trabajadores, pero también al poder político ejecutivo, porque buscaría consenso de forma obligada en el marco del convenio. Obviamente que a ciertos poderes o ciertos partidos políticos le conviene siempre la imposición de una mayoría circunstancial y automática en una legislatura, pero eso no es trabajado con el conjunto de los trabajadores y con los especialistas y profesionales de educación, que son los docentes, que claramente saben lo que sucede en cada escuela, en cada terciario, en cada secundario, en la universidad, que son los que viven la diaria y los que entienden cuáles son las modificaciones. Bueno, eso permite bajar la conflictividad de muchos lados. Y doy el ejemplo muy claro. Yo pertenezco al sistema preuniversitario nacional, que agrupa más o menos 40.000, 50.000 docentes en toda la Argentina, muchos colegios que son los colegios medios, primarios y terciarios de las universidades. Bueno, había una dispersión de cargo. ¿No? ¿Cómo? Son como 60 preuniversitarios, ¿no? Sí, 60 y pico ya. Y se siguen abriendo. ¿Por qué? Por su prestigio. Por ejemplo, vos nombrabas recién a la profesora Barral, la profesora Berman, donde trabajo yo en el Nacional de Buenos Aires, o el Carlos Pellegrini, que son compañeras, que son rectoras y que le han prestigiado y han luchado por esos sistemas preuniversitarios. La verdad que las quiero nombrar porque veo ahí en el chat que están saludando. Claramente, ese sistema, nosotros hemos trabajado con los directores, los rectores de las escuelas, los rectores de las universidades, los sindicatos. Fue un trabajo de 5 años. Era un sistema que tenía 1.500 cargos dispersos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de San Juan a la capital. Estaba muy atomizado el sistema. Ese trabajo permitió generar un nomenclador único, un sistema de pago único y de condiciones y misiones y funciones. Y de régimen de licencia, todo. Esa dispersión hacía que te den el cargo, estás haciendo una misma, no cumplía con la Constitución, a misma condición de trabajo, misma remuneración. Ahí, como no sabías qué condición
o qué característica, qué función cumplías, te daban el salario que se le cantaba al rector. Por hacer la misma función de dictar clases de matemática en Jujuy, cobraba muchísimo menos que la que cobraba una en Córdoba o viceversa. Eso generaba, imagínense, una motivación totalmente distinta, una dispersión, no era lo mismo generar esas condiciones de trabajo. Bueno, eso se mejoró a partir del 2011, se generó un nomenclador único y posteriormente se generó un convenio nacional. En esa situación, nosotros fuimos trabajando, y a ver, cuando digo trabajar, no es solamente el sector trabajador a través de su sindicato, se trabajó en conjunto con los directivos de las escuelas, por eso lo que planteaba recién, se trabajó en conjunto con los rectores de las universidades nacionales, se trabajó con el Poder Ejecutivo Nacional, con la Secretaría Política Universitaria, de distintos gobiernos, porque cuando estábamos peleando nos tocó pasar por distintos gobiernos, se firmó en el 2015 y lo recibimos en Casa de Gobierno de parte de la Presidenta. En ese momento se consolidó una política de Estado. Claramente, nosotros se lo planteamos a la Presidenta de la Nación en ese momento y al Ministerio de Trabajo en ese momento era tomada, y le dijimos, con esto se consolida una política de Estado. ¿Por qué? Porque todos los sectores universitarios, que ustedes saben es muy variopinto en cuanto a la representación política, claramente se pusieron de acuerdo para generar una política de Estado. Bueno, esto es lo que falta en este momento en el gobierno de la ciudad, que los trabajadores organizados, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los estudiantes, todos participen de la redacción de un convenio y que haya una ley de paritarias en la ciudad que permita un convenio para discutir todas estas condiciones. Eso baja y reglamenta claramente la carrera docente, pero bajaría también la conflictividad salarial, la conflictividad de condiciones de trabajo. Bueno, esto se vio muy claro, pero muy claro durante la pandemia. Mientras que en la ciudad se discutía las malas condiciones que había en las escuelas y se imponía algo en el Poder Ejecutivo, nosotros en el gobierno de la UBA, por ejemplo, lo tengo que decir, el rector Barbieri acató la paritaria nacional que se firmó en el ministerio y generó una paritaria para discutir las condiciones con las cuales los docentes y los alumnos tenían que ir al colegio en marco de pandemia. No era una imposición. No se discutía si faltaba alcohol en gel, si la ventana. Se discutía en el marco paritario. Por lo tanto, tuvo mucho más consenso y a niveles de acuerdo de la confrontación que se dio en la ciudad. ¿Se entiende? Y en algunas provincias pasó lo mismo. Entonces, al haber esta mecánica, este sistema claro de una negociación paritaria y de un convenio, mejora también las condiciones literalmente educativas de los alumnos y de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque evita la conflictividad, porque mejora las condiciones de trabajo, mejora las condiciones educativas, mejora la capacitación docente, que ese es otro de los problemas. Acá la discusión era cómo capacitar a los docentes. Nosotros planteamos en los convenios que sea capacitación docente en servicio. Y cada vez que firmamos una paritaria salarial, no solo discutimos qué tiene que haber dentro de la composición salarial docente, o sea, más aumento o menos aumento. También discutimos fondos para capacitarlos en servicio a los docentes y tengan mejores condiciones educativas. Bueno, eso es lo que falta en la discusión de la ciudad. Eso es importante marcarlo porque generan una estigmatización por parte de especialmente, por ejemplo, la ministra de la ciudad, Soledad Acuña, tipo, elegiste como última instancia la carrera docente porque no fracasaste en otra, porque sos un burro que en realidad vas a dar clases porque no triunfaste en tu carrera, cuando en realidad hay un proceso de formación muy fuerte, no solamente profesional, sino pedagógica, un proceso de formación continua de parte de los docentes, las y los docentes, y que incluso se asumen responsabilidades mucho más de la tarea docente en sí, ¿no? Porque sostienen comedores, sostienen mecanismos de contención social, generan actividades que van más allá de lo escolar y áulico, ¿no? Y me parece que desde ahí da para hablar mucho más también eso. No sé si tenemos que ir al corte, Pablo. Sí, tenemos que ir a un nuevo corte. Si querés quedarte para el último bloque, ahí te vamos a despedir, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Estás escuchando La Vanguardia Online. Acá estamos siempre pensando la realidad.
Nuevamente con la música de Star Blaster. Star Cluster, el Super Dream is Over. A ver, ¿para quién termina el sueño? Esperemos que para el Pro, ¿no? Marcelo. Son 18 años que están en la ciudad dando palo, palo, palo y a la bolsa y haciendo unos discursos del odio que lamentablemente prende en una parte de la población que es ignorante, discúlpeme la determinación, pero es ignorante y con muy baja cultura política, porque acá impecable la explicación de Marcelo Creta, agradecidos nosotros de tenerlo hoy con tanta precisión, porque es un tema muy complicado para publicitar, para entender, para difundir qué es lo que se ponía en juego ayer en la mesa de negociación que no dieron lugar, porque encima de no dar lugar hacen una represión sin sentido, estaban todos expresándose en son de paz, congregados ahí esperando ser oídos. Eso es lo más importante y también esto que remarcás, Marcelo, el tema de que los institutos de formación, que son de altísimo nivel, se había logrado, que ya también lo dijo Ricardo, una complementariedad, pero no el desguace que quieren hacer, y en el fondo es enmascarar una reforma laboral para que cuando ellos, supuestamente en su estrategia dominante, cuando ellos asuman una futura presidencia, ya tengan por lo menos ese terreno ganado. Y es lamentable. No sé vos qué opinás. Sí, a ver, lo venimos planteando y denunciando, como bien dicen ustedes, hace muchos años, ¿no? Este sistema neoliberal que pudimos enfrentar en los 90, lo tuvimos que enfrentar durante estos años también en la capital, y queremos que frene esa política sobre los docentes, y los resultados están a la vista, digamos. Esta aplicación de esta política que ellos quieren reivindicar como éxito, van 10 años y son un fracaso, lamentablemente. Es una expresión que no ha tenido éxito. Baja el presupuesto educativo, año a año porcentualmente, las escuelas están destruidas, y la verdad es que no mejora la calidad académica porque no hay inversión en esto. A ver, y también lo que planteaba recién Ricardo, ¿no? Esa estigmatización, cuando hay un presidente que decía que se caía en la escuela pública, que la gente, o una gobernadora que planteaba que iba a las universidades, los pobres no iban a las universidades, cuando todos sabemos, venimos de una Argentina donde venimos de mi hijo el doctor, ¿no? Esa era la importancia de la universidad pública, de la escuela pública, era el ascenso social hacia arriba. Bueno, yo creo que hay una intención política de que esto no suceda, por eso creemos que es un planteo neoliberal hacia lo que es la política educativa. Y esto debe cambiar, creo que la sociedad tiene que abrir los ojos. Yo creo que la pandemia fue un buen ejemplo de eso, donde se vio la debilidad del sistema, la debilidad de la Argentina, pero puso en relieve toda esta discusión, puso a la sociedad a discutir y a valorizar al sistema de salud y al sistema educativo, la importancia que tiene eso para transformar un país. Y la verdad es que los países que han salido del subdesarrollo lo han hecho invirtiendo cada vez más en educación. Nosotros, por eso planteamos como organización sindical la suba, lo empezamos a discutir hace muchos años, desde la Carpa Blanca, del 6% al 10% del PIB de inversión en educación. Creo que la Argentina, si quiere transformarse hacia el desarrollo, necesita eso, y que haya un convenio colectivo para todo el sistema educativo. Pablo, ¿le querías hacer una pregunta? No, bueno, acaba de hacer el cierre. De alguna manera la pregunta era esa, cuál era la perspectiva positiva hacia el futuro, ¿no? Para tratar, digamos, de doblegar esta fuerza opresora sobre el sistema público, ¿no? Sí, claramente. Por eso repetimos, nosotros creemos que es aumentar la inversión y las políticas. El debate que se está dando en la Argentina ahora, cuando fue la ley del Fondo Monetario Internacional, es justamente el ajuste. ¿Qué es lo que quieren ajustar? Nadie plantea el ajuste, dónde y cómo lo quiere hacer. Pero siempre los que estamos hace muchos años en esto,
siempre supimos que el ajuste viene por los sectores educativos, por los sectores de salud, que son los que más tiene que invertir el Estado. Los sectores que dicen que no tiene que haber Estado, cuando yo me plantean algunos personajes que gritan por televisión diciendo que hay que destruir el Estado y la universidad y la escuela pública, yo le contesto dónde se formaron y para quién se formaron, ¿no? Ahí está la discusión de este país, ¿no? Hay dos modelos, el que quiere que haya un Estado fuerte y eficiente y el que no quiere que haya porque las clases dominantes pretenden de que las clases populares no puedan acceder a esos servicios, ¿no? Y eso es lo que nosotros hace muchísimos años venimos defendiendo y vamos a seguir luchando para que haya una Argentina mejor. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu participación. Buenísima. Hay que seguir esa reflexión de Mahatma Gandhi que decía, somos un país demasiado pobre para no invertir en educación, ¿no? Y es un poco un camino movernos. Así que esta participación, la verdad que fue concreta. Estábamos con el equipo recién haciendo como un balance y la verdad que todos los aportes fueron concretos y directos. Así que te agradecemos. La Vanguardia está siempre disponible para que participen y difundir las consignas de lucha de defensa de la educación pública. Me despido de ti, Marcelo, de mis compañeros. Verónica, Pablo. Sí, así es, Ricardo, Marcelo y Verónica. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 de la noche, aquí en Radio Caput, en otro programa de La Vanguardia Online. Chau, Noelia, chau a todos. No, gracias, hasta luego a todas y todas. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Un gusto. Escuchaste La Vanguardia Online. Volvenos a escuchar y seguinos en las redes y en nuestra web. Nos reencontramos el viernes a las 22 horas por Radio Caput.